Buenas tardes, somos el Grupo 6 con el tema Crónicas desde el mar, una aproximación a la condición indígena en la costa ecuatoriana. El grupo está conformado por Maciel Hidrobo, Arelis Mero, Dayana Figueroa, María Pin, Billy Murillo y quienes habla Angie Solórzano. Para empezar, el pueblo cholo de la costa ecuatoriana. La costa del país perdió mucha población indígena con la invasión española, provocando que disminuyeran los grupos étnicos. En la actualidad, ese territorio es ocupado por campesinos mestizos, los cuales son considerados un grupo étnico porque cumplen con los requisitos para ser considerados campesinados. Entre las características están la lengua, valores sociales, vivienda, vestimenta, música y alimentación. Estas características hacen que se diferencien del resto de los pueblos. Según las estadísticas, los pueblos indígenas se concentran en la sierra y Amazonía, manteniendo una cultura tradicional. Cabe destacar que la cultura no es estática, sino dinámica, lo que permite que cambie con el tiempo y se modernice, tomando sentido con las relaciones que mantienen con el resto de los grupos, siendo la identidad étnica construida con las relaciones sociales y características relevantes de los grupos étnicos. En la costa se le denomina cholo a las personas rurales, mestizas y aculturadas. Esto significa que han perdido o cambiado su identidad étnica, pero a su vez han adaptado una cultura propia que los caracteriza. A pesar de no identificarse como indígenas, son considerados distintos al resto de los pueblos. Historia precolonial. Para entender el fenómeno de la supervivencia de estas etnias costeras, su condición de coexistencia que va desde la invasión española, es necesario tener conocimientos sobre la historia precolonial. Dentro de estas sociedades tenían aspectos que lo identificaban como características estatales que dividían tanto a los señores principales como al pueblo. En estas sociedades también existían personas que estaban organizadas para trabajar en la construcción de obras públicas, como por ejemplo los canales de drenaje. La costa era una importante intermediaria porque dentro de estas sociedades estaban pueblos, navegantes y comerciantes que tenían una relación de intercambio. También se explotaba la gran diversidad ambiental y ciertos jefes ejercían control hacia otras regiones. Existía una liga de mercaderes que tanto los huancavilcas, los punaes y los pumbecinos intercambiaban manufacturas por esponduluprinces, que era una concha muy importante dentro de su sociedad. También tenían un carácter comercial junto al intercambio que tenía una capacidad de generar desarrollo de negociación y un tratado comercial que los exhortaba de que pudieran otras tribus invadir sus territorios. Relación colonial. ¿Qué sucede en la costa luego del impacto que causa la brutal caída demográfica que afecta a todos los indígenas de América y el área andina? Han perdido sus territorios, han sido recluidos por el impacto demográfico que causa la invasión española en estas tierras. La población de las actuales provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas optan dos tácticas primordiales de supervivencia: retroceder o rendirse. Esto salpicaba los matices de resistencia bélica estrictamente coyunturales en manos de los españoles. Frente a la incomprensible violencia, la estrategia de los indígenas de la región del Guayas y Manabí parece que se decidieron ellos a acompañar a los españoles afuera de sus fronteras, aumentando así en ellos sus fantasías sobre riqueza y gloria que los esperaban en otros rumbos. Hacia la construcción de una autonomía embrionaria. Se habla de autonomía embrionaria porque entre los años 1700 y 1800 los indígenas empiezan a luchar por tener una parte del territorio que ya fue colonizado, para así ser incluidos en lo que sería la nueva nación. Y es por eso que aquí se distinguen aspectos importantes que permitieron como ejemplo emplear el apelativo cholo para distinguirse los unos de los otros. También se aumenta lo que es la tasa de natalidad y se incrementa la población indígena. Y aunque los indígenas visten y hablan como españoles, intentan impedir que tanto blancos, negros, mestizos permanezcan en su territorio. Asimismo, se logró en lo que es el área política que estos fueran incluidos y que pudieran luchar por sus derechos de la tierra. Pero de igual modo, pues no vivían como lo hacían los indígenas antes, ya que de cierto modo estos ya habían sido colonizados. En 1900, de parcialidades a comunas. Hasta principios de los siglos, los centros de parcialidades mantenían el poder de decisión y regulaban los intereses del patrimonio común.
Las relaciones del parentesco se establecían primordialmente entre las familias. Las décadas de la Primera Guerra Mundial atraen la explotación del petróleo en la península y amplían la explotación desde Manabí de materias primas como el cacao, el caucho, tagua y sombreros de paja toquilla. Ya en 1912 se contribuye la Sociedad Obrera Democrática, la cual reemplaza normalmente la defensa de las tierras. En 1938, la Sociedad Obrera y otras que se han formado participan en la representación de las tierras, ya en el primer Congreso Nacional de los Obreros de Ambato, con el objetivo de incluir la resolución de los artículos en defensa de las tierras. Hasta la literatura realista de los 30 describe al cholo o un montubio cargado de una conducta de simbolismo y mitos alejados del urbano. En formas culturales, una identidad ancestral. En gobierno, se ve obligado ya en 1982 y 1983, a través de su Ministerio de Agricultura, a reconocer la prioridad de 47 comunas de la provincia de Guayas. Identidad comunal. En términos generales, la comunidad chola abarca un sinnúmero de aspectos positivos para la comunidad y la cultura. Está conformada por elementos idiosincráticos, aparte de la territorialidad y su organización. Esta está constituida por varios aspectos, como son la organización económica, que abarca la agricultura, ganadería, caza, pesca, etc. La organización social, la organización sociopolítica y la etnicidad, que significa mucho para la cultura como un proyecto a seguir durante un periodo largo, ya que abarca nuevos proyectos de vida y cambios en el sistema durante toda una cultura. Los proyectos de lucha son parciales, ya que no todo se abarca de forma general, sino que son metas que hay que seguir por un proceso determinado, sin perder los rasgos, la cultura, abarcando el medio ambiente, teniendo en cuenta los valores, la humildad, etc. El proceso del futuro sobre la identidad comunal depende de varios factores, no solo de la fuerza, sino de los cambios culturales, los cambios que son simbólicos para esta identidad comunal. Por eso está regulada también por un sistema de parentesco de diversas clases de identidad comunal sobre los cholos. Gracias.